Hoy en día los países del mundo están interconectados porque mantienen un sinfín de relaciones económicas y financieras, entre ellos las operaciones monetarias que se producen en un determinado periodo. Supongamos que ponemos en los platillos de la balanza dos conceptos: el dinero que gana un país gracias a las exportaciones o a los ingresos por préstamos e inversiones al extranjero. Esos se registrarían en datos positivos. En otro platillo de la balanza, el dinero que un país gasta en el extranjero, como las importaciones o la inversión exterior, eso se registra como datos negativos. Pondremos estos datos sobre el otro platillo de la balanza y veremos hacia dónde se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior a la negativa. Existen muchos tipos de intercambio, por ese motivo se distinguen tres tipos de balanza. La balanza por cuenta corriente. En ella se incluyen pagos que ese país hace a un país extranjero a cambio de mercancías, servicios o trabajo. Asimismo, la balanza por cuenta de capital es donde se registran las ayudas que llegan del extranjero, así como la compra y venta de bienes no financieros, terrenos o instalaciones. La balanza por cuenta. En esta se recogen los préstamos que pide ese país al extranjero o las inversiones, depósitos y similares que los países extranjeros efectúen en este territorio. Cada una de estas balanzas da un saldo independiente, que puede ser negativo o positivo. En términos más técnicos, si el saldo de un tipo de balanza es positivo, se dice que la balanza está en superávit, o en el caso negativo, se dice que la balanza está en un déficit. El déficit de cuenta corriente es la diferencia que hay entre lo que el país debe girar al exterior en pago de los productos y servicios que recibimos de los otros países, en comparación con lo que el país recibe por la venta de sus productos y servicios, es decir, la diferencia en dinero, no en volúmenes ni en tipo de productos, frente a lo que exportamos, frente a lo que recibimos o importamos del exterior. ¿Cuál es el impacto sobre la economía? Es exactamente lo mismo que nos sucede en la casa cuando gastamos más de lo que realmente recibimos de nuestros ingresos. En consecuencia, se produce un déficit, un faltante de dinero que en todos los casos debe ser financiado con deuda interna o externa, lo cual afecta a las cuentas del gobierno. ¿Por qué un país como México muestra año con año un déficit en la cuenta corriente? Bueno, esto es debido al servicio de la enorme deuda externa que padece México. Como sabemos, año tras año México se endeuda demasiado y la deuda le sigue creciendo. A pesar de que México no es el país con la deuda externa más grande, sí es uno de los países que más carece, ya que los intereses que paga por concepto de esta deuda se incluyen en la cuenta corriente del lado de los egresos, contribuyendo para el déficit. Por lo tanto, nunca tendremos un superávit debido a que no hay de dónde sostenerse. ¿Bajo qué condiciones podría reducirse la posición de débito en los servicios factoriales de la cuenta corriente en México? Obviamente produciendo más insumos dentro del país. Eso nos corresponde a todos los mexicanos, dado que el producto nacional muchas veces es mal visto, pero si consumimos lo local, el Producto Interno Bruto crecerá y por lo tanto eso ayudará a México para tener. ¿Por qué las transferencias unilaterales tienen un saldo de crédito tan favorable para México? Bueno, esto es debido a que existe una gran cantidad de mexicanos trabajando en Estados Unidos y eso logra un saldo favorable debido a las remesas enviadas a sus familiares aquí en México. Mas, sin embargo, cabe destacar que eso señala o recalca a nuestro país como un país sumamente incompetente. ¿Por qué el déficit en la cuenta corriente de México en 1994 resultó tan insostenible? Bueno, sabemos que 1994 fue uno de los peores años que tuvo México, dado que hubo muchísimos cambios en la política que le pegaron muy duro a México. Obviamente hubo diversos factores negativos y esto se venía acumulando, como la deuda externa. El déficit en la cuenta corriente llegó a ser del 8% del Producto Interno Bruto. El deterioro de la situación política, que al ser jugada por los mercados financieros internacionales, retiraron capitales de México. Eso fue lo que más le pegó.
¿Por qué en periodos de auge económico la cuenta corriente tiende a deteriorarse? Porque cuando la economía empieza a crecer vigorosamente, las importaciones tienden a crecer más que las exportaciones. Esto es porque las empresas mexicanas buscan una calidad mucho mayor. Enumera las ventajas de la inversión extranjera directa para una economía abierta basada en el mercado. Obviamente las ventajas es la creación de nuevos empleos, el crecimiento económico, la transferencia de tecnología, debido a que en México pues no tenemos demasiada tecnología y los países la transferirían aquí a México para poder gozar de ella. Una mayor competitividad internacional, dado que México se posicionaría mejor en el mapa. Obviamente esto sería la mejora de la infraestructura. ¿Por qué una entrada masiva de inversión extranjera en cartera puede ser peligrosa para la estabilidad económica de un país? Bueno, esto más que nada, esta preocupación reside debido a que los flujos pueden revertirse rápidamente cuando las tasas en otros países empiecen a subir. Por lo mismo, explica la relación entre el saldo de la cuenta corriente y la deuda externa del país. México paga una gran cantidad de dinero por concepto de los intereses que causa la deuda externa. Estos intereses provocan un déficit en la cuenta corriente. Analiza las ventajas y desventajas de contar con reservas internacionales cuantiosas. Bueno, como ejemplo, las ventajas serían las principales. Está que al mantener un alto nivel de reservas, estas desalientan los ataques especulativos contra la moneda nacional. Mejor. ¿Qué significa que en 1994 México tenía un déficit de la balanza de pagos? Bueno, como ya sabemos, el déficit es cuando se gasta más de lo que realmente se tiene o cuando hay saldos negativos. Esto quiere decir en aquel entonces que la suma de los débitos fue mayor que la suma de los créditos en las cuentas corrientes y capital juntas. Este año quedó para el olvido. Durante 1994, la contracción de los flujos de efectivos financieros del exterior también jugó un papel sumamente importante. Explica cómo la amortización de TC-bonos implicó la conversión de la deuda pública interna en una deuda pública externa. Bueno, esto creo que es algo que todo mexicano repudia debido a que en estas épocas se manejó sumamente mal el país. El gobierno mexicano le apostó a los TC-bonos pensando que no habría una devaluación brusca del peso por error, y la emisión de estos parecería una manera astuta de conseguir recursos extranjeros a bajo costo. Pero en 1994 se duplicó el precio del dólar y con esto el valor de los TC-bonos. Al vencer los TC-bonos, la gente comenzó a comprar dólares y los especuladores compraban dólares por cada vencimiento. ¿Cómo un país deudor puede convertirse en un país acreedor? Bueno, esto sin duda es aumentando las exportaciones, eso es un clarísimo ejemplo, y logrando un superávit en su cuenta corriente. Así logra producir más de lo que consume y exporta el excedente, obtener comercio intertemporal y enumera sus ventajas para países acreedores y deudores. Bueno, un claro ejemplo de esto es el cambio del consumo presente por el futuro o viceversa. Se lleva a cabo mediante la solicitud y concesión de préstamos. ¿Por qué el déficit de la cuenta corriente es igual al ahorro externo? Bueno, este puede ser un ejemplo algo sencillo, dado que un déficit de la cuenta corriente significa que el país gasta más de lo que produce, no es sostenible. ¿Por qué en el periodo 1992 a 1994 el ahorro externo no contribuyó a acelerar el crecimiento económico de México? Bueno, esto es un claro ejemplo de la pésima administración que se vivió en aquel entonces, dado que históricamente el ahorro interno en México está por debajo del 20% del Producto Interno Bruto y 11% y el ahorro externo, con excepción de 1992 y 1994, se ubica en el rango de 0.8. ¿Qué medidas de políticas pueden favorecer el ahorro privado? Un claro ejemplo de esto es lograr el crecimiento económico adecuado. Un país como México debe tener el presupuesto equilibrado, el ahorro interno por arriba del 25%. ¿Cómo puede aumentar el ahorro público?
Bueno, un ejemplo de esto es romper la inercia de evolución del ahorro, dado que es importante generar políticas públicas que den incentivos operativos y fiscales, pues México no cuenta con las necesarias. Según es, ¿por qué la Reserva Internacional del Banco de México es tan alta? Bueno, este ejemplo, en palabras de expertos, el que México cuente con reservas internacionales tan elevadas es debido a que son como un seguro, un guardadito, por así decirlo, que